Había que poner transmitir. Transmitiendo lo que ahora dijo. ¿A dónde, Belu? Ahí Pero está. ahora está grabando. Bueno. Y te podés hacer. Ah, ahí va. Belu, necesito que me hagas host para poder transmitir por. Sí. Ahí. Bueno, comparto pantalla y música y eso. Sí. Rumbeando por la vida me estaba vacilando, me estaba escapando, no me estaba encantando. La chamba no gustaba, la Bueno, silla me apretaba, los días se pasaban, que bienvenidos. la magia no alegraba y así, 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 así. Queremos, bueno, primero que nada, bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias por esta espera, que tuvimos ahí un inconveniente. Pero mientras tanto, mientras se van sumando las demás compañeros, les proponemos que nos cuenten de dónde se suman, si ya participaron en los otros encuentros y cómo se enteraron de este webinar. Mientras seguimos con más musiquita. Bueno, ahí, gracias Vi, que nos dice, que nos agradece, nos dice que bueno, qué lindo poder compartir otro webinar. Desde Córdoba, Vicky, desde San Juan, Silvia, Constanza, desde Los Cocos, Córdoba. Bueno, muchas gracias chicas y compis por estar aquí. Ajá. Hola Andrés, gracias, que estás desde Córdoba también. Muy bien. Bueno, de varios lugares. Yo les cuento que estoy desde Buenos Aires, así que está haciendo federal también con la compa de San Juan. Desde También si Santa quieren Fe. también si quieren nos pueden compartir si forman parte de algún espacio organizado. Sí, ahí nos cuentan las compas de Flor de Luna, Ciclicidad Consciente, que nos están acompañando desde Córdoba Capital. Y bueno, ahí también, para quienes quieran y pueden entrar a nuestro canal de YouTube, que también se están compartiendo por ahí. Si hay alguien que no puede verlo ahora, también lo va a poder ver después por nuestro canal de YouTube. Bueno, entonces vamos a comenzar, ya que somos varios. Bueno, les contamos que bueno, somos del espacio de economía feminista de la Fundación Fundep.
en conjunto venimos laburando todo este año, bueno, en este ciclo de webinars. Este es el último, el quinto, que se llama La otra economía existe y sostiene la vida. Y además, bueno, con Fundeb venimos trabajando en un proyecto más grande, más amplio. Sí, este proyecto constó de varios momentos. En un primer momento salió un recursero, que fue nuestro primer webinar, también lo compartimos, y el recursero tiene aportes administrativos, contables y legales para la autogestión. Quienes no pudieron participar del primer webinar lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, y el link ahí también está para que puedan verlo en formato online al recursero. Bueno, y ahora que estamos llegando, hoy último día de noviembre, finalizamos con nuestro informe que, bueno, que es el resultado de las reflexiones y aportes que surgieron a partir de entrevistas que realizamos a 16 organizaciones comunitarias, experiencias autogestivas y cooperativas de la ciudad de Córdoba y de Punilla. Que en estas organizaciones poseen prácticas desde la economía social y solidaria, economía ecológica, economía popular y o economía feminista. Nuestro informe presenta y visibiliza que otras formas de economía son posibles como una alternativa al modelo capitalista hegemónico y al heterosis patriarcado. Y bueno, de estas 16 organizaciones que estuvimos entrevistando, de las cuales obviamente aprendimos un montón, bueno, pensamos en 4 organizaciones que son las que están presentes ahora, que las pensamos, bueno, como para hacer un conversatorio, como una especie de entrevista en vivo, que son las cooperativas de Corteza del Chañar, cooperativa de la Walmart, la textil del encuentro de organizaciones y la feria agroecológica. La idea es que, bueno, primero nosotras le vamos a hacer algunas preguntas disparadoras para que, bueno, nos puedan ir compartiendo los compañeros sus reflexiones, inquietudes, o sea, no hace falta que sean como respuestas acabadas de las organizaciones, sino que nos puedan compartir por ahí algunas reflexiones que van teniendo dentro de cada orga, como para ir conociéndolas y también conocer, bueno, su posicionamiento político, o sea, la forma en que ven el mundo y por qué hacen lo que hacen. Así que bueno, después de, o sea, la idea es que cada pregunta, hacemos una pregunta, le van respondiendo las 4 orgas y así, y la otra pregunta, y cada pregunta la pensamos como 20 minutos en total, y después cuando terminemos esta ronda de preguntas vamos a abrir las preguntas del resto de los participantes, o sea, por el chat lo pueden hacer, lo pueden ir haciendo ahora y después nosotros, bueno, al final vamos recolectando esas preguntas, o bien en su momento, bueno, pueden pedir la palabra alzando la mano. Bueno, entonces vamos a dar comienzo. Primero que queremos invitarles a que se presenten de una forma bastante sintética, contándonos un poco en qué año surgió en la orga, en a qué actividad, rubro se dedica y cuántos son. Y bueno, también en esta pregunta les invitamos a que nos cuenten cuál fue el motivo de organizarse, por qué eligieron esta forma también de organización, y dentro de esta forma que eligieron, si tienen, ustedes creen que ver con una apuesta política, ya sea individual, de los integrantes, o una forma grupal que han decidido. Bueno, ¿les parece que hagamos una ronda de preguntas como nos fuimos presentando? Primero empezamos con Walmart, después seguimos con las Cortezas de Chañar,
después con la textil, y por último la feria agroecológica. Joya. Bueno, les damos la palabra entonces. Disculpen, me faltó decir una cosita más. Que también presenten a quienes están representando hoy, ¿no? Porque sabemos que no son todos. Bueno, buenas tardes para todos. Hoy estamos representando a la cooperativa Walmart, Mariana, que es mi nombre, María, que estaba por ahí, y el Fer, que me parece que está sin video, pero que también anda por ahí, y falta Ita, que se iba a sumar en un ratito. Nosotros fuimos también algunos de quienes estuvimos con las entrevistas que contaban las compañeras al principio, así que bueno, queríamos también como agradecer todo ese proceso, digamos, las entrevistas también nos sirvió un montón para revisar, para reflexionar un poco y para poner en palabras el proceso de la cooperativa y el momento actual también en el que estamos. Bueno, yo puedo empezar y si alguno de mis compas quiere ir sumando, aportando. La cooperativa Walmart se fundó en el año, o sea, hoy ya tiene 16 años, se fundó en el año 2004, como el objetivo era poder crear una bolsa de trabajo de quienes en ese momento eran estudiantes de la Escuela de Trabajo Social, ahora ya es Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, que muchos estaban teniendo dificultades para la terminalidad como educativa, académica. Sabemos, bueno, todo es lo difícil que es sostener la academia con todo lo que implica, ¿no? En términos económicos, en términos de tiempo, de accesibilidad. Y bueno, muchas compañeras estaban trabajaban para quienes en ese momento eran el centro de estudiantes y bueno, estaban viendo condiciones súper indignas y adversas de trabajo y bueno, decidieron armarse, ordenarse, encontrarse colectivamente y probar con esta forma cooperativa de organización. Y bueno, eso hace que en ese momento se pudiera configurar como un formato de cooperativa que es muy distinto al que venimos sosteniendo y bueno, y creando y transformando permanentemente con quienes estamos ahora. Nosotros sostenemos la cantina de la Facultad de Ciencias Sociales, hacemos alimentos caseros, sanos, saludables, y bueno, no sé si alguno de mis compas quiere sumar algo. Está la negra también, que está representando a las cortezas, pero ella también es compañera de la Walmart hace mucho tiempo. Así que bueno, eso no sé si Mari querés continuar vos. Hola, buenas tardes. En esa misma línea comentar que posteriormente se fue diversificando la composición de quienes formamos parte de la cooperativa y en este momento quienes son atendedores, kiosqueres de la cantina son personas que sí forman parte de la que hoy es la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, pero las personas que son productores, yo soy productora por ejemplo, no necesariamente tienen que formar parte de la Facultad de Ciencias Sociales, entonces eso permite que podamos ampliar, ¿no? El espacio de la convocatoria de quienes pueden formar parte y sostener a otras familias, unidades domésticas, gente con hijos y bueno, y de distintos espacios también. Sí, en eso que yo traía en un momento de cómo se fue transformando como la estructura, ¿no? de la cooperativa, también esa estructura pudo irse diversificando y amasando a medida que también fue cambiando como eso, sus integrantes, digamos, como que, como decía en un principio, el objetivo inicial de la cooperativa fue poder garantizar la terminalidad educativa y de alguna manera ese mismo objetivo se fue transformando y en este tiempo está siendo, y desde hace un tiempo ya, como el objetivo es que podamos sostener un espacio colectivo y que podamos en eso como incorporarlo también como una forma de vida y que no sea algo transitorio, que eso fue algo que fue una característica que tuvo la cooperativa durante mucho tiempo, ¿no? Como bueno, ingresaban compañeros, una vez que terminaban la academia, se iban de la cooperativa y bueno, la idea es como poder hacer como un proceso de permanencia en la medida de lo posible y en la medida del deseo también dentro de la cooperativa.
Y en este momento la estructura de la cooperativa es, como decía María recién, están quienes atienden la cantina y quienes producen los alimentos. Nos organizamos a través de asambleas mensuales y a través de comisiones de trabajo. Esta siendo la estructura que nos hemos podido dar y que por lo menos hasta antes de la pandemia era lo que venía siendo como, bueno, apropiado, digamos. Bueno, eso, como resumiendo un poco. Bueno, muchas gracias, compas. Bueno, también pensar un poquito, o capaz que nos pueden contar un poco cómo fue esto de el momento en que decidieron y por qué lo decidieron. Capaz que eso es algo que nos generó dudas. ¿En qué momento fue que tomaron la decisión de cambiar el objetivo? Ujú. Yo creo que fue algo que se fue necesitando de alguna manera, como poder construir, si se quiere, como una base un poco más sólida. Nosotros dependemos mucho de la situación académica, digamos, como de alguna manera pudimos como reconocer que a veces el estar dentro de la facultad es un techo. Y bueno, la pandemia lo puso en evidencia, ¿no? Cerró el sistema educativo en términos presenciales, cerró la facultad y la Walmart de alguna manera se quedó como sin ese espacio físico. Y bueno, y ahí se evidenció ese techo, me parece. Y de alguna manera la estructura terminó demandando armar otra, como que necesitábamos algo, me parece, como más, más consensuado, más horizontal, como que no hubiera, quizá en algún momento quienes tomaban las decisiones eran las atendedoras, las kiosqueres, eh, y las compañeras y los compañeros productores tenían como de alguna manera un rol más pasivo, si se quiere, entre comillas, que era, bueno, ir a llevar sus alimentos, sus producciones, y que eso se vendiera, recaudar el dinero, pero quienes estaban sosteniendo la cooperativa eran les kiosqueres, ¿no? Y de alguna manera se generó ahí como una especie de necesidad, de demanda, de interés, de poder formar poder moldearse de otra manera, poder moldearnos de otra manera, ¿no? Y ahí fue que, bueno, dijimos, bueno, probemos alguna estructura que nos sirva también en términos de formación, que nos sirva en términos de experiencia, de poder sistematizar la experiencia, ¿no? Como en ese momento en Ciudad Universitaria éramos muy pocas experiencias colectivas o cooperativas dándose, y bueno, nos parecía que estaba bueno como poder historizarla, poder probar otro formato que nos aportara también, y en eso me parece que también hubo una necesidad de ponerle como palabras, digamos, a la experiencia colectiva, ¿no? Como de, bueno, estábamos sintiendo algunos que estaba haciendo una transformación como de vida, que una vez que una habita una experiencia colectiva, cooperativa, autogestiva, hay algo que también se transforma como en la vida de cada uno, me parece. Y eso, bueno, empezó a ser una necesidad, empezó a latir eso y bueno, y fue empezar a encontrarnos y darnos cuenta que sí, habían ganas, digamos, de armar o de probar al menos otra forma. Sí, creo que hubo un momento de inflexión que fue cuando se decidió que las personas que son productoras, elaboradoras de alimentos, pasen a formar parte de la cooperativa. Yo me sumé justo en ese momento de transición y eso fue lo que llevó también a complejizar la dinámica de la cooperativa y a sumar a muchísimas más personas. Y a partir de ese momento se pasa a tomar la decisión de que no necesariamente hay que pertenecer a la Facultad de Ciencias Sociales para formar parte de la cooperativa, por el hecho de que las personas que eran productoras anteriormente no eran parte de la cooperativa, pero y sí venían de otros espacios, no necesariamente de la facultad. Entonces creo que ese es como el punto en el que cambia el criterio de admisión. Sí, también hubo ahí como un hecho político muy importante en la historia de la cooperativa, que, a ver, tener la cantina de la cooperativa de alguna manera, de la cantina de la Facultad de Ciencias Sociales, de alguna manera representa un lugar de referencia, ¿no? Y por ende también de poder.
Y de poder, digo, en términos esos, de poder de referencia y de poder económico, ¿no? Entonces se generaron disputas hacia adentro de la institución educativa, donde, bueno, tuvimos muchos conflictos con el centro de estudiantes, porque, bueno, genera recursos económicos la cantina. Entonces, bueno, ahí se llamó a un referéndum, esto fue en 2010, y ahí nos dimos cuenta que era muy importante también como generar y reconocer la legitimidad que tenía la cooperativa como proceso político, como un hecho colectivo concreto, y fue la legitimidad justamente que se generó a lo largo de este tiempo, de todos estos años, que hizo que el referéndum saliera a favor de la cooperativa y no tuviéramos que pagar un canon y no tuviéramos que ceder el espacio, digamos. Bueno, eso es una disputa política que hasta el día de hoy venimos sosteniendo. Hay momentos en los que conciliamos un poco más y momentos en los que no, pero bueno, eso creo que también fue un hecho que fue súper significativo para nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pasamos a hablar con las cortesas. Hola, ¿cómo andan? Bueno, yo soy China de Corteza y yo soy Georgie de Corteza, de Chaco. Somos 4 actualmente, y bueno, nosotros estamos representando al resto. Bueno, Corteza surge durante el proceso de lucha en el bloqueo contra Monsanto. En su inicio surge como un proceso, un productivo que vendía productos integrales veganos, pero en realidad surge más que nada como una apuesta política para ofrecer productos alternativos al modelo extractivista que estábamos enfrentando en ese momento, que sean integrales, veganos y sin químicos nocivos. Y nos conformamos como COPE en el 2017, ahí ya estábamos las 4, o sea, primero éramos 2, como fue mutando bastante, y en el 2017 nos conformamos como COPE, fuimos 3 y después 4. Y bueno, como que también los objetivos fueron cambiando, porque inició como una apuesta política, pero después teníamos la necesidad de trabajar, entonces como que fuimos mezclando esos dos objetivos, y bueno, en la actualidad apuntamos más que nada a ofrecer productos de cosmética natural y medicina, que también tienen que ver con esta lógica de producir cosméticos o medicina que no sean nocivas y que apuesten a una salud más integral, y también con lógicas ecológicas, de materia prima que provengan de productores o proveedoras regionales, agroecológicas, como que a partir de la cosmética como que se desprenden como varias puntas que tienen que ver con esto de la más ecología, digamos, si se quiere. Y también a la vez todavía estamos dentro del rubro de alimentos, que ofrecemos hamburguesas, pero bueno, como que nuestra apuesta es hacia la cosmética, como todo el tiempo nos reforzamos, ese es nuestro objetivo hoy. Bueno, nos organizamos también mediante asamblea y las decisiones las tomamos por consenso, y también aceptamos que hay disensos en las toma de decisiones, porque también entendemos que la horizontalidad es un camino al que apuntamos y que nos encanta la horizontalidad, pero también reconocemos que vivimos dentro del sistema capitalista y patriarcal, y que no es fácil a veces, como los procesos de horizontalidad, pero bueno, apuntamos hacia ahí. Y una consulta, ¿esta decisión fue a priori antes de empezar, o fue algo que fueron construyendo a medida que estaban armándose como cooperativa? Como organización. ¿Cuál decisión? Esto de tener horizontalidad entre todos, bueno, de cómo se organizan. Y en realidad es un poco una aspiración general, no sé, como forma de construir otros vínculos y otros lazos, y después me parece que se fue reforzando más en la dinámica más estructural de la COPE, como cómo poder generar condiciones
y una estructura dinámica de trabajo que nos permitiera acercarnos cada vez más a eso, digamos. Y esto que decía la Chinu de, sabemos que no es algo tan fácil, y como que muy de a poquito vamos intentando transitar las diferencias, los disensos, como que no los negamos, sino que bueno, intentamos hacernos cargo de que existen y buscamos formas, no sé, lo más amigable para nosotras para poder transitarlos y salir para adelante, digamos. Claro. Bueno, muchas gracias, compas. De Bueno. Querían decir algo más, perdón. No, Bueno, seguimos entonces. Dije con la textil. Ahí, Hola, ahí está, gracias. ¿cómo están? Bueno, nosotros como cooperativa textil pertenecemos al Encuentro de Organización, que es una organización social. Nuestra necesidad, nuestra conformación nace básicamente por una necesidad de trabajos y por una necesidad de útiles. Como organización hacemos una campaña para pedirle al Estado que nos garantice los útiles para los niños de los barrios populares donde vivimos, y lo que nos estaba pasando era que los útiles que llegaban, los útiles no, las mochilas y cartucheras que llegaban, no eran de buena calidad y no tenían una vida duradera. Entonces nos pasaba que los chicos arrancaban las clases y a los 2 o 3 meses tenían roto las cosas. Entonces, en ese momento, que fue en el 2014, teníamos una sola cooperativa textil en Barrio Maldonado, que eran 6 trabajadoras. Se hace una propuesta al Estado para hacer la confección de esas mochilas y esas cartucheras, garantizando con esto que la costura esté bien y que la tela sea una tela mejor, para que nosotros podamos garantizar a través de esto que nuestros chicos puedan tener todo el año lectivo cubierto con ese material. Entonces a partir de ahí se hace una prueba, se hace una cantidad de mochilas pequeñas y sale muy bien, la cooperativa lo pudo lograr bien, las compañeras estaban muy contentas con el pago porque como cooperativa nos posicionamos a poder garantizar que la mano de obra que nosotros recibimos como pago sea una mano de obra digna. Al año siguiente se abre, las compañeras que sabían ya coser, abren otros nodos o otras sedes en otros barrios y se suman más compañeras a coser. Entonces, lo que empezó en el 2014 con 6 compañeras, en este momento somos 78 compañeras, en su mayoría somos mujeres, y estamos ubicadas en 12 barrios populares de Córdoba. La COPE se formalizó, tanto en papeles, todo, para poder adquirir otros trabajos y que podamos estar en el mercado laboral mejor posicionadas en el 2017. Y funcionamos de forma asamblearia. O sea, cada espacio tiene su propia delegada, su delegada va en asambleas y se discute y se rediscuten nuevamente los términos y los acuerdos, sea por trabajo, sea para organización, sea para diferentes actividades. Entonces hemos logrado crecer y hemos logrado adquirir trabajos y adquirir un montón de conocimientos. La mayoría de nosotras, cuando empezó la COPE, digamos, caso mi ejemplo, no sabíamos coser, no sabíamos casi nada en este rubro porque éramos compañeras que ocupaban otros espacios. Éramos compañeras que trabajábamos en copa de leche, compañeras que trabajábamos en apoyo escolar. Entonces aprendimos un oficio y nos conformamos como trabajadoras. E hicimos este recorrido de reconocernos a nosotras mismas como trabajadoras. No sé si, ¿qué más quieren? Sí, está genial. Bueno, muchas gracias, Noé. Vamos a escuchar a Nela. Hola, muy buenas tardes. Bueno, gracias por esta invitación, a este compartir desde quienes somos la Feria Agroecológica de Córdoba. Muchas cumpas tuvieron la intención de sumarse, pero bueno, la mayoría por ahí estamos ahí con las manos en la tierra y se hace medio difícil, y también por el internet en la ruralidad. Bueno,
trataré con mucho amor de traer la voz colectiva, siempre digo que es como una gran responsabilidad. Bueno, la Feria Agroecológica surgimos allá por el año 2013, de la mano de productores y productoras del Cinturón Verde y de la zona de Córdoba hacia las Sierras Chicas, zona de Parabachasca también. Y en conjunto, en articulación con algunas compañeras y compañeros de algunas instituciones como la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, también del ProHuerta, de acá de Córdoba, también de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, siempre decimos de compañeros y compañeros, ¿no? Por la gran diversidad de personas, miradas y demás que habitamos en esos espacios, ¿no? Y en las instituciones, ¿no? Con la fuerte necesidad de comercializar alimentos libres de agroquímicos a la comunidad. Algo tan importante y que también consideramos una gran violencia, no solamente desde las instituciones, ¿no? Sino como una violencia cuando hablamos de pensar otras economías, que nuestros alimentos tengan agroquímicos y que aparte no los sepamos. Entonces, desde ese lugar, la mirada y el posicionamiento político, el horizonte común de la Feria Agroecológica es la soberanía alimentaria, y eso es súper amplio, es muy abarcativo, que lo podemos ir conversando, y entendemos que la agroecología es el camino por todo lo que nos aporta y por lo que construimos colectivamente desde allí. Hoy estamos cumpliendo 7 años, estamos como en el mes aniversario, así que estuvimos, a pesar, ¿no?, de este contexto, reivindicándonos y reivindicando la agroecología y de celebración como podemos. Y estamos siendo actualmente más de 60 puestos, se comenzó con 13 y hoy somos más de 60. Y bueno, no sé si para la presentación hay algo más, pero ¿cómo nos organizamos? Nos organizamos a través de asambleas. Tenemos una asamblea mensual, que por lo general terminan siendo siempre 2, porque siempre tenemos muchísimo que decidir, que debatir y que dialogar. El diálogo es por sobre todo el diálogo y los consensos en esta gran diversidad que somos en la Feria Agroecológica. Es la manera para tomar nuestras decisiones de manera soberana y de manera colectiva. Nos organizamos en comisiones de trabajo. Hay una comisión de admisión, una comisión de calidad, que es allí, eso involucra también todo lo que es el sistema participativo de garantía, que es la manera con la cual, digamos, decidimos garantizar de manera autónoma la calidad agroecológica e integral de nuestros alimentos. Hay una comisión de género también, la comisión de tesorería, la comisión de fiscalización. Bueno, cada comisión involucra un montón de tareas, ¿no? Pero la comisión de logística, que surgió en este contexto porque no sé si, bueno, la feria estuvo 2 o 3 meses, estuvimos ahí sin poder feriar, y eso fue también parte de un proceso, una lucha y demás, para volver a feriar. Y volvimos con un protocolo que lo construimos nosotros de manera conjunta, y bueno, también hay esa comisión. Y una nueva comisión que surgió también entre fines del año pasado y principio de esta, que es la Comisión de la Ciencia Digna, que es una comisión donde vamos sistematizando, y porque entendemos que el conocimiento y el saber se construye también colectivamente, y entendemos que la feria es un espacio de construcción de saberes y conocimientos, y en contra de esta lógica extractivista que también hay del conocimiento, es que decidimos como feria también tener este espacio
democrático del saber y de la información que tan importante es para todos. Bueno, creo que hasta ahí estaríamos bien. Bueno, muchas gracias, Nela. Otra pregunta bueno, que se nos ocurría, que estaría bueno que nos compartan, que bueno, de las entrevistas que fuimos haciendo para la investigación, como era algo como muy común en todas las organizaciones, era como los vínculos con otras organizaciones, como la intención de ir tejiendo redes con otros espacios. Entonces, bueno, la pregunta era si nos podían compartir, si tienen vínculos o tejen redes con otras organizaciones, si esto tiene que ver con una apuesta política. Si quieren, podemos hacer como hicimos recién, que primero hablaban las Walmarts. Bien, sí, claramente es una apuesta política, es una decisión política poder articular con otras organizaciones, con otras cooperativas y con otros espacios, y es algo que tenemos siempre muy presente. Tenemos la particularidad que dentro de nuestra cooperativa hay otras cooperativas adentro, como la Corteza y como la Tribu, que forman parte de las decisiones de nuestra cooperativa a través de representantes de esos espacios. Y a su vez también tenemos una vitrina donde exhibimos productos de otros espacios también, de otras cooperativas. Y bueno, también tratamos de formarnos y capacitarnos y tejer redes y distintos espacios de articulación con otras organizaciones. Así, brevemente sería eso. No sé si Marian querés ampliar. Por ahí sí nos podrían compartir por qué es una apuesta política para el espacio, tejer redes con otras organizaciones. Bueno, en realidad en eso que decía María de la apuesta, fue también en ese momento que contábamos recién, ¿no? Como de reforzarnos como cooperativa, y decir, bueno, eso, como sostenemos que no hay forma de construir eso, alternativas, autogestivas, eso, solidarias, colectivas, que se den por fuera, digamos, de eso de la red, de alguna manera, y de todas las maneras las redes vienen a ser el sostén y vienen a ser también como una posibilidad de poder, de aprendizaje, una posibilidad de poder convidar la experiencia, y me parece que en esto que decíamos en la pregunta anterior, ¿no? Cuando uno la incorpora como una forma de vida, esa misma red también uno la sostiene como una forma individual y colectiva, ¿no? Como de habitar la existencia. Y ahí fue que bueno, que empezamos a moldear y a ver de qué manera podíamos tejer esa red, y quizás estamos en el momento en el que el tejido de esa red se va más por la comercialización, por la distribución, por la difusión de otros espacios. Como decía María, adentro de la cooperativa Walmart está la cooperativa de la tribu gastronómica, están las compañeras de las Cortezas de Chañar, y también la distribución de otras producciones. Son algunas de compañeras organizadas en cooperativas, y otras son de emprendimientos autogestivos que también sabemos que necesitan. Y bueno, como decíamos recién, la cantina de la facultad es un lugar muy transitado, y en eso sabemos que es un lugar que posibilita, ¿no? Que la visibilización, es decir, bueno, no estamos soles, no estamos solas, no estamos solos, sino que tenemos como esta hermandad construida, y me parece que un poco el sentido político va por ahí, ¿no? Como eso, sentir que hay una fuerza que trasciende el espacio que uno está construyendo, y que hay un intercambio que es necesario en términos de formación, en términos de comercialización. Bueno, a medida de que la cooperativa lo vaya necesitando, también se van ampliando, ¿no? Como las posibilidades de encontrarse con otros. Gracias, muy interesante lo que comparten. No sé si las Cortezas quieren compartirnos. Bueno, nosotras, igual gracias, porque no agradecimos al principio, gracias por invitarnos. Las preguntas que nos hicieron nos recibieron para
disparar interrogantes hacia la interna y hacia la formación de Corteza, así que bueno, muchas gracias, nos recibió y gracias por la invitación. Nosotras, bueno, también compartimos como lo que dice la Marian, en esto de que no estamos solas y que esta frase de la salida es colectiva, como que nos reconocemos como pares con otras compañeras más que nada en el ámbito autogestivo, del trabajo autogestivo, que es el frente, digamos, que habitamos como COPE, y en eso nos relacionamos formamos parte de un espacio de cooperativas y emprendimientos autogestivos que se llama Oficios Varios, que también nos organizamos mediante asambleas una vez al mes, y ese espacio se encarga, como desde ese espacio apuntamos al fortalecimiento de los emprendimientos que estamos en el ámbito autogestivo. Hay comisiones de trabajo y también espacios de formación interna. Después, por otro lado, compartimos un espacio de compras comunitarias con otros emprendimientos de cosmética natural de Córdoba Capital, en el que también nos compartimos recetas o saberes o tips en cuanto al rubro de la cosmética natural. Y después sacamos hace un año un producto conjunto con Guaraca Textil, que esto también lo hicimos más que nada como una apuesta política de fortalecimiento y apoyo entre las cooperativas que aparte de estar organizadas en oficios varios, compartimos muchos posicionamientos políticos. Y después... o sea, sí, por supuesto que consideramos que es una forma de posicionarnos políticamente y articular con otras, en este mismo sentido de no entendernos nunca más solas en el mundo, sino que organizadas o no existir, digamos. De la misma manera que en esto de poder fortalecer los espacios de comercialización, también son espacios colectivos o cooperativos los que de alguna forma compartimos la comercialización y donde decidimos poner nuestros productos, ¿no? Como formas de seguir difundiéndonos y de compartirnos públicos, compartirnos todo, digamos. Y hace un año más o menos que empezamos a participar de la Feria Agroecológica en Alberdi, que no es la misma, no es una réplica exacta de la Feria Grande, pero bueno, es una partecita de la feria que colectivamente nos ha ayudado a crecer un montón en las discusiones, en pensar espacios más amplios de construcción. Es un espacio súper habitable y saludable, y como esa necesidad de que el trabajo pueda ser vivido de otra manera, ¿no? Como no autoexigido ni autoexplotado, sino como, bueno, conformar otras redes que nos ayuden a sostener un trabajo mucho más digno de ser trabajado, no sé, como mucho más ameno y fortalecer todo lo que tiene que ver con el territorio también. Vamos. Gracias. Creo que se veía la textil, me parece ahora. Sí, nosotras también, primero, también quería agradecer por la invitación, estamos muy contentas con las compañeras, y en este punto sí nos parece muy importante la unión y es la comunicación con otras cooperativas textiles. Nosotras en este momento trabajamos en conjunto con Guaraca Textil, que ha sido un apoyo muy importante porque tienen un montón de conocimientos y porque traían un montón de experiencias organizativas que nos ayudaron a crecer también. Y hace un año ya estamos empezando a trabajar en conjunto con cooperativas textiles de otras organizaciones sociales, considerando que como trabajadoras nucleadas dentro de una cooperativa necesitamos una visibilización de nuestro trabajo. Entonces es más simple cuando se da entre trabajadoras de diferentes espacios, pero del mismo rubro. Entonces nos permite
poner en puesta en común nuestras deficiencias, en lo que somos más débiles, en lo que somos más fuertes, puestas en común de discusiones que queremos participar, por ejemplo, cuando se ponen los precios de nuestros trabajos y no poder participar como trabajadoras en lo que va a ser nuestra mano de obra, en nuestro pago. También nos sirve a la hora de poder encarar trabajos y contrataciones más grandes que nos permitan un trabajo que nos dé la posibilidad de poder alimentarnos de esto. Las cooperativas saben mucho lo que es intentar avanzar y avanzar para que la cooperativa crezca y que pueda hacer algo realmente de lo que se puede vivir como trabajadora. Nos nucleamos dentro de UTEP, que es la Unión de Trabajadoras de la Economía Popular, y en este momento trabajamos con cooperativas. Hicimos el primer encuentro de trabajadoras textiles, donde conocimos un montón de experiencias de cooperativas pequeñas y de cooperativas más grandes, y nos contamos, nos compartimos, fue un momento muy agradable, que lo queríamos replicar este año, pero bueno, la pandemia no nos permitió. Por el momento hemos logrado tener mesas de diálogo y reuniones de delegadas, y tenemos, como hemos avanzado en redes sociales, con un perfil en conjunto entre muchas cooperativas, que son Trabajadoras Textiles Córdoba, y a partir de eso nos está permitiendo compartir y hacer proyectos en común para poder tener mejores condiciones edilicias o para tener mejores materiales, también capacitaciones que son siempre muy necesarias, y nos permite tener una unión entre trabajadoras. Cuando hablamos de trabajadoras textiles, en cooperativas, porque no es lo mismo un lugar donde vos tenés un patrón y sos una empleada, a un lugar donde tenés el mismo posicionamiento y la misma voz que tu compañera. Entonces nos parece muy estratégico que las trabajadoras nos unamos entre nosotras para poder hacer de esto una fortaleza. Bueno, muchas gracias por compartirnos. Creo que queda la feria agroecológica. Bueno, nosotras también coincidimos ahí, entendemos que todo hacer es político, tanto individual como colectivo. La feria agroecológica está sostenida, construida, de hecho, y somos dentro de la feria muchísimas cooperativas, organizaciones y colectivos de compañeras y compañeros que ponemos muy en valor esto de como decía la compañera, del trabajo sin patrón, de ser autónomas, autogestivas. Y en esa diversidad, somos muchas organizaciones siendo parte, y a su vez también consideramos que la salida es colectiva y nos tejemos en red con otras organizaciones, con otros colectivos con quienes trabajamos a la par, y vamos por sobre todo esto de generando esa fortaleza, como decía también hoy Noé, que es sumamente importante más después de estos últimos años, que entendemos que nos tenemos que abrazar fuertemente y mirar hacia este horizonte común, que por supuesto hay muchísimas diferencias, a veces tenemos diferencias, tenemos, digamos, como toda organización colectiva, nuestras prendidas de fuego, como solemos decir, y que eso es parte de la construcción también, y también es parte de que no quede en una cuestión como meramente romántica, sino como esto, ¿no? Esta apuesta política tiene que ver con un hacer con lesotres, y porque es, digamos, pensando, ¿no? en esta otra economía posible, es posible porque es con otros, porque es en familia, porque es con hermanes, y porque el sostén de la vida la entendemos desde este lugar, ¿no? Y bueno, creo que hasta ahí estaríamos bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, como última pregunta, queríamos hablar, ya que venimos hablando de tejer lazos entre, bueno, ahora vamos a hablar un poco de cómo se tejen estos lazos con el Estado.
si existe, bueno, si han creado, perdón, bueno, ¿cómo se vinculan ustedes desde esta manera? Si lo pensaron, si existe, o sea, si existe dificultades a la hora de vincularse, o si el decidir no vincularse con el Estado también es una dificultad o no. Va un poquito también esta pregunta. ¿Cele? No, como para sumar una cosita en relación a esto del Estado, de, bueno, por ahí compartirnos si han tenido algunas reflexiones internamente en relación a cómo lo piensan el Estado, cómo lo entienden el Estado. Y bueno, eso me imagino que va a desencadenar en cómo eligen vincularse con el Estado. Bueno, en la Walmart en particular, ha sido, creo yo que a lo largo de estos años, bueno, ha ido variando, como decía en un principio, como la conformación, ¿no? Como los integrantes, las integrantes de la COPE, y en eso también ha ido cambiando como el posicionamiento. Actualmente no tenemos como un posicionamiento definido, discutido, consensuado, acordado respecto del Estado. Nuestra representación de Estado como cooperativa es la facultad, digamos, como la universidad, el sistema educativo. Y en eso, bueno, hemos atravesado distintos procesos de negociaciones, ¿no? Como nuestra permanencia en la universidad tiene que ver justamente con eso, con poder sostener como contratos y negociaciones tanto con la universidad como con el centro de estudiantes, y sabemos que ahí hay una puja y una disputa de poder, como decían en un momento, ¿no? Que tiene que ver con una referencia, que tiene que ver con... bueno, con quién se queda con el capital, digo lo de la referencia porque hasta físicamente la cooperativa, la cantina, está ubicada en un lugar como muy central, ¿no? Vos entras a la universidad y lo primero que te encontrás es la cantina, y siempre a lo largo de todos estos años han habido muchas disputas hacia adentro de lo académico, de lo institucional, y que muchos compañeros han venido, bueno, ¿y cuál es la posición de la cooperativa, no? ¿Y cómo se posicionan ustedes? Y a eso voy cuando digo referencia, y por eso digo que también hay como hay una necesidad de, bueno, como somos un actor bastante central en la universidad, y me parece que eso nos ha movilizado, ¿no? Y actualmente en la cooperativa somos 30 personas, más o menos 30, 35 personas, y hay una diversidad inmensa en la cooperativa. Hay compañeras que militan en partidos, hay compañeras que militan en organizaciones sociales, hay compañeras que es su primera experiencia colectiva, entonces, bueno, implica ahí como una apertura, ¿no? Implica mucha paciencia, implica a veces dar discusiones durante asambleas interminables, ¿no? Bueno, se discute en una asamblea, se discute en otras, capaz se charla en las comisiones y se lleva, como que la verdad es que no hemos tenido como un posicionamiento cerrado aún y definido, y bueno, ¿no? Como una bandera respecto a nuestro posicionamiento frente al Estado, y sabemos que seguramente es una tarea como pendiente, pero bueno, la verdad es que a lo largo de los años de la cooperativa han habido como cuestiones que han marcado como procesos históricos, si se quiere, y que quizá en un primer momento hacía falta poder sostener como lo económico de la cooperativa, ¿no? Que se vendiera, que las compañeras que producían pudieran eso, juntar una moneda a quienes atendían también, y una vez que eso se garantizó, bueno, ahí dijimos, bueno, entonces acá nos falta un poco empezar a discutir más políticamente el espacio, y creo que ahí es también cuando surge, bueno, dar otra estructura, y bueno, y empezar justamente como, bueno, a sostener un espacio de formación, empezar a conocer, bueno, por qué decimos que somos una cooperativa, por qué decimos que somos feministas, por qué decimos que construimos colectivamente, por qué decimos sin patrón, ¿no? Como digo, es una frase, pero también implica en términos políticos y en términos de vida un montón de cosas, ¿no?
Y sí quería decir que me había quedado pensando, y que también lo decían las compas de las Cortesas, me parece, respecto a la pregunta anterior, y que también tiene que ver con esto, cuando uno piensa en redes con compañeros, con cooperativas, con espacios, me parece que eso es súper feminista, ¿no? Y ahí es donde hay una clave. Como no solamente construimos relaciones distintas interpersonales, sino también se construyen relaciones distintas entre compañeros. Y bueno, y ahí me parece que el Estado está en otro lugar. Esto lo digo más en términos personales, no es que es la voz de la cooperativa, pero bueno, sí me parece que el Estado representa como todo lo que eso no es. Así que, bueno, eso. Bueno, muchas gracias. Compis de Cortesas. Bueno, creo que fue de las preguntas que más nos costó responder y pensar y debatir, sobre todo porque nuestra dinámica también en el último tiempo viene siendo como muy más productiva que rosquera. Eso no quiere decir que no estemos pensando todo el tiempo algunas cosas y las articulaciones y las vinculaciones, pero sí fue una pregunta que cuando la charlamos fue como, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a responder? Como que no dejamos de reconocer al Estado como un actor social, digamos. De todas formas, no lo podamos vincular como un aliado, pero eso, como sobre todo no podemos negar que existe, y bueno, como que no tenemos ninguna vinculación directa, creemos, o al menos lo poco que pudimos caracterizar, sí, digamos, hay como articulaciones que las hacemos juntos con otras personas y tiene que ver más con la demanda o las exigencias para poder sostener la vida cotidiana, digamos, pero esa sería como nuestra única vinculación más concreta, o lo que pudimos ver, ¿no? Eso, como que fue una discusión bastante en las que nos sentimos como con pocas herramientas también para poder discutir, o desde dónde poder mirarnos. Algo. No, eso, o sea, sí fue algo que nos costó definir y que estamos hacia la interna en constante formación. Como decíamos, todas las preguntas que nos hicieron nos reciben para de ahora en más, y en aquel momento que nos lo hicieron, como en cuestionarnos un montón de cosas, por ejemplo esta, y en construir posicionamientos colectivos que, bueno, creo que eso es lo que más cuesta, porque intentamos que todos los procesos sean colectivos y los posicionamientos hacia afuera también son colectivos. Entonces en eso, esta pregunta todavía no la tenemos saldada como COPE, entonces por eso lo poco que pudimos definir, eso es lo que fue diciendo la GEO, y que igual de ahora en más nos sirve también como insumo para seguir construyendo y formándonos. Sí, de una, lo que compartimos un poco también es esto de decir que no todas tenemos todo preguntado y charlado internamente, así que también es válido, dejarnos preguntas abiertas y cuestionarnos también, ¿no? Me parece que también este espacio lo creamos para poder debatir y ver cómo podemos cuestionarnos qué es el Estado, qué viene a representar o cómo nos acompaña el Estado no siendo parte de la economía hegemónica que estábamos charlando. Bueno, Noé, te paso la palabra. Nosotras como cooperativa sí trabajamos con el Estado. Nosotras decimos que trabajamos con el Estado y no para el Estado, porque como cooperativa organizada podemos decidir con quién trabajar y con quién no. Consideramos un posicionamiento también trabajar con el Estado, porque el Estado debe considerar la otra economía, una economía diferente, una economía más solidaria, donde la trabajadora pueda tomar toda la apuesta y decir cuánto quiere cobrar, cómo quiere hacer el trabajo, sus tiempos laborales. El Estado no está acostumbrado a eso.
A veces, en bromas, cuando vamos a asambleas o vamos a reuniones con el Estado, con representantes, creemos que nos ven y dicen, ¿no? Porque siempre mandamos gente diferente, porque nuestras delegadas rotan, porque eso también habla del aprendizaje de las compañeras, el poder ocupar todos los espacios, que no sea el espacio de una persona en particular. Creemos que el Estado tiene que hacerse responsable de que cuando trabaja y cuando contrata privados, y lo que sabemos que después del privado hay una persona o un grupo de personas que se benefician con el trabajo, que no es el que hacen. Entonces el Estado tiene que tener punto de partida, trabajo para las cooperativas, espacios para la cooperativa, relaciones con la cooperativa. Lo que se hace muy difícil porque también pagan como paga el Estado, que es como mucho tiempo después. Entonces, como hablábamos de las redes que teníamos, nos pasan que otras cooperativas no trabajan con el Estado porque se demoran mucho en el pago, pero nosotros creemos que no podemos darle al Estado esa posibilidad de ceder nuestro lugar y que solamente contrate privados. Entonces damos la pelea, buscamos cada trabajo, hacemos ofrecimiento, demostramos nuestro aprendizaje y cómo crecemos, y también entendemos que el Estado no que pasa, sino que los representantes de los estados van pasando, y a veces tenemos un representante, a veces tenemos otro representante, con perspectivas ideológicas muy diferentes quizás, pero que siguen siendo el Estado, y que pase quien pase, vamos a seguir siendo las trabajadoras. Entonces, no damos el brazo a torcer en esto. Luchamos para que el Estado nos reconozca y para que se dé un lugar. Hay que darle lugar a la economía popular, hay que darle lugar al reconocimiento de las cooperativas, y tenemos que ser un espacio fuerte. Y el Estado tiene que vernos y reconocernos. Entonces nosotros sí trabajamos con el Estado. Bueno, muchas gracias. Bueno, Nela. Ay, qué lindo escucharlas a todas. La verdad que estoy como disfrutando mucho de este espacio. Bueno, como organización, como Feria Agroecológica, un poco coincidiendo con lo que decían las compas, no tenemos ese posicionamiento discutido, debatido y decidido como para ponerlo ahora o en este momento en palabras. Como decía, hay como una gran diversidad, y sí nos hemos dado en muchos momentos estas reflexiones, y sí lo hemos dialogado, lo hemos reflexionado más o menos profundo, con algunas posiciones, algunas compañeras, con algunas otras, tratando de llegar a un consenso. Creo que es parte de lo que está haciendo el camino. La historia de la feria tuvo en sus inicios un fuerte aporte de las instituciones, y eso generó en un momento un punto como de inflexión, un quiebre, donde de pronto la feria decide de algún modo tomar como esta autonomía de una manera más fuerte, y articulando con esas instituciones, y digo con compañeros y compañeras. Yo creo que, y esto sí es como personal, que a las instituciones las hacen las personas que las habitan, y a mí la verdad que se me vienen más preguntas que respuestas con todo esto, pero creo que en este camino nos vamos articulando. Yo también digo acá, considero que tiene que haber una responsabilidad, digamos, en cuanto a lo que es el Estado, pero insisto, ¿no? Como feria no está eso así como bien claro, pero sí, por ejemplo, nosotras como feria, algo que me olvidé decir en el punto anterior es que en Córdoba somos más de 30 ferias agroecológicas. Entendemos que la agroecología tiene un fuerte componente social, y para nosotras llegar y trabajar en los barrios con las familias es sumamente importante. Por eso lo que sucede en Barrio Alberdi, y con toda la red de Pueblo Alberdi, que hoy estamos disputando el espacio del mercado del Barrio Alberdi para que también tenga lugar la agroecología y la agricultura, de la agricultura familiar y la economía popular. Y esto tiene que ver con una fuerte apuesta política de trabajo en red y de articulación, ¿no? Con
el Estado, ¿no? Nosotros la Feria Agroecológica, digamos, habita en un lugar que es la Universidad Nacional de Córdoba, y en ese sentido también hay un trabajo de articulación, y suceden allí muchísimas experiencias muy, muy ricas, proyectos de tesis de estudiantes, de grado, de posgrado, de proyectos de investigación. Y en eso, en este camino, hemos avanzado en un proyecto de ordenanza como Feria Agroecológica, que lo hemos presentado. Hoy por hoy somos parte de la RENAMA, que es la Red Nacional de Municipios que Fomentan la Agroecología. Digamos, como organización somos parte también de esta red. Y estamos participando de diversos espacios, también con la nueva Dirección Nacional de Agroecología, trabajando siempre en términos de articulación, muchísimos recursos que también entendemos que están muy desigualmente distribuidos. Como organización presentamos proyectos y tenemos recursos en función de estos proyectos que gestamos de manera colectiva, con los cuales hemos podido comprar herramientas, por ejemplo, un molino para elaborar harinas, ollas para hacer dulces, los hemos obtenido de ese modo. Entonces, ahora nos convocan como feria, también estamos participando en una instancia provincial y en una instancia nacional, para lo que sería una nueva ley por un lado, de lo que es más lo vinculado a la agroecología, pero de lo que son los sistemas participativos de garantía, digamos, una certificación que sea a nivel nacional. Entonces, sí tenemos este trabajo en articulación, y bueno, creo que ahí estaría. Pero por supuesto eso, ¿no? Hay mucha diversidad, hay quien dice, no, el Estado no, el Estado sí, bueno, es como, me imagino que suceden muchas de las organizaciones, pero bueno, creo que eso, teniendo ese horizonte común, por sobre todo de lucha contra todos los tipos de violencia, y la institucional y la del Estado es una, es cómo lo habitamos. Y creo que ese es como un gran desafío y algo que es un aprender cotidiano, ¿no? ¿Cómo habitamos esos espacios? ¿Desde qué lugar? ¿Como organización colectiva o como, bueno, creo que desde ahí es un poco la... Gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. Muy interesante todas las reflexiones. Y bueno, este último tema del Estado es como bastante polémico, pero la verdad que es muy interesante para otras personas que también están participando, que están organizadas y seguramente tienen como las mismas inquietudes, y para quienes no, como una forma también de ir conociéndolas. Y bueno, ahora abrimos como el momento de preguntas, que hay como, bueno, varias preguntas, que bueno, las iremos haciendo ahora de a poco. También vamos a recordar que, bueno, pueden hacer las preguntas los que están acá en Zoom por el chat. Bueno, en YouTube ya están haciendo varias preguntas, pero acá pueden hacerlas por el chat o pueden levantar la mano y le otorgamos la palabra. Hay una primera pregunta de Andrés, que es para la Walmart. ¿Cómo ven o cómo sienten esta apertura del espacio en una especie de interdisciplinariedad? ¿Cómo sienten que esto aporta a la cooperativa? No sé si el Fer quiere hablar, que no le hablé todo. Acaparadora de la palabra, che. Bueno, puedo ir contestando aquí el Fer. No sé si está pudiendo. O si querés, podemos empezar con las cortezas y después si el Fer se suma, así. Dale, de una. Vale. Que justo esa pregunta era para las Walmart nomás. Ah, bueno.
No, pero pero capaz puedo como contestar cortito en realidad. Para mí, o sea, el compa pregunta por la interdisciplinariedad y en realidad no es solamente una interdisciplinariedad porque se incorporan compañeros que quizás habitan otros espacios académicos, sino también como una diversidad, digamos, como de compañeros, ¿no? Como de, bueno, de distintos espacios, distintos lugares, distintas trayectorias, distintas posibilidades también, y me parece que eso nos pone o nos puso y nos permite eso, como habitar un lugar que es academicista, si se quiere, porque estamos en la universidad desde otra posición, ¿no? Como justamente algo que a veces nos llama la atención de estar en la universidad es que justamente la misma universidad quizá no nos ha reconocido tanto como nuestros compañeros, digamos, ¿no? Como nuestros pares, estudiantes, compañeros organizados, autogestivos. Recién, creo que el año pasado o a finales del año anterior, del 2018, fuimos invitados por una cátedra a compartir la experiencia de la cooperativa, por una cátedra de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Y a veces decimos, bueno, estamos ahí hace 15, 16 años y eso, como hemos podido construir quizá en algunos momentos más en el hacia afuera que en el mismo hacia adentro, ¿no? En términos de visibilización quizá. Entonces creo que esa diversidad nos ha servido para, bueno, para ampliar un poco el horizonte, para hacernos, como decía Nela recién, ¿no? Como habitar la pregunta, habitar la incertidumbre, bueno, ¿para dónde queremos ir? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Cómo nos convidamos? ¿Cómo convidamos la experiencia de la autogestión, ¿no? Como yo pensaba también en la pregunta o en el nombre de este espacio que crearon las compañeras feministas, la otra economía existe y sostiene la vida, y es eso en realidad, ¿no? Como si existe y si es posible, y creo que, como decía en un momento, quienes habitamos estas experiencias autogestivas, como que nos volvemos a reafirmar en eso, decir, si es posible como vivir autogestivamente, ¿no? Implica todo otro formato de vida, otra forma de concebir, como decía recién, la existencia, pero es posible. Me parece que esa diversidad es súper sana, es súper creadora, súper creativa en todos los espacios, digamos. Implica otros tiempos, otros procesos, pero que a fin de cuentas me parece que hace más rico el camino. Muchas gracias. Bueno, ahora seguimos con una pregunta de YouTube. Ceci Bustos Moretti nos dice, ¿qué estrategias o prácticas llevan adelante para hacer realidad esa horizontalidad, o sea, de las que estuvimos charlando? ¿Qué obstáculos han tenido que sostener? Y ahí abrimos. Si quieren pueden contestar en diferente orden también, ¿eh? Qué difícil. No sé, me parece que en primer lugar ya reconocer un espacio asambleario en el que todas nos podamos expresar en lo que sentimos y cómo nos podemos dedicar a la tarea, ya es como un caminito, digo, que no siempre está predispuesto. Entonces creo que, no sé, al menos nosotras me parece que lo transitamos como de esa manera, al espacio asambleario, que todas nos podamos expresar, que podamos expresar tanto las cosas operativas y organizativas del espacio, como cuando no nos sentimos bien, cuando hay prácticas que no nos hacen sentir cómodas de las otras. No sé, también me parece que nos hemos reconocido un montón, sobre todo en este tiempo así tan caótico, donde hay una enfermedad biológica tan fuerte, y nosotras poder reconocer todo lo que nos causaba eso, que ese virus que no teníamos, pero que nos causaba cosas hacia adentro de nuestra psiquis y nuestros cuerpos de otra manera, poder reconocerlo, poder hablarlo, poder expresarlo, poder darnos tiempos, poder darnos posibilidades de transitar eso de otras maneras, me parece que es
no sé, es como una pequeña estrategia que nos hemos dado, permitirnos no estar de acuerdo con todas las decisiones que tomamos y aún así poder funcionar de manera orgánica, o sea que existen unas diferencias, pero esas diferencias tratamos que sea como, que estén un poquito más atrás de lo que tenemos que construir todos los días o de lo que tenemos que hacer todos los días. Repartirnos el trabajo, no sé, como que se me ocurren esas pequeñas cositas, entendiendo como la no necesidad de las jerarquías, ¿no? Como eso que desde ahí la pensamos, me parece, en la horizontalidad. Entonces, de que todas podamos saber qué es lo que pasa en la COPE, que todas podamos aportar sobre qué es lo que se hace en la COPE, cómo se hace, equivocarnos, no sé, todo eso, todas esas pequeñas cosas me parece que hacen a ese caminito. Sí, y agregar esto de que nosotras trabajamos por hora de trabajo y eso también aminoriza un poco, porque nos estimamos horas de trabajo mínimas y máximas y eso hace que una no se sobrecargue o dos no se sobrecarguen con tareas que en realidad pueden estar más distribuidas equitativamente. Y yo creo que en el ámbito del trabajo como que la horizontalidad se evidencia en un montón de aspectos y para mí fue, o sea, como que es un re desafío, porque, no sé, como que por lo menos yo tengo experiencia de militancia, pero en organizaciones más sociales y no tanto laborales, y es otro desafío, me parece. Entonces, una de las maneras que encontramos es trabajar por horas de trabajo mínimas y máximas, y también en comisiones, y que estas comisiones hay como encargadas de cada comisión, pero no significa que las encargadas toman decisiones unidireccionales o solas, sino que se está constantemente dialogando, discutiendo, como compartiendo, y esos espacios de encuentro entre comisiones son en las mesas de trabajo que le llamamos nosotras, que son asambleas, pero les diferenciamos de las asambleas más políticas puramente. Gracias. ¿En alguna de las otras quieren compartirnos? Bueno, nosotras, bueno, esto de la horizontalidad, pensando en todo lo que nos atraviesa en esta co-construcción, por un lado que en las asambleas, esto también, como decían los compas, llegamos a consensos, a veces en menos tiempo, a veces en más tiempo, pero seguir sosteniendo eso, sentir que podemos estar o no estar de acuerdo, y la transparencia, digo, cuando hablamos de agroecología y todas las dimensiones que abarca, entendemos que por sobre todo son esos valores en los cuales como tratamos de generar todas las acciones, o al menos intentamos, ¿no? Somos personas y también nos equivocamos. Pero entonces en esa transparencia está cómo construimos y cómo trabajamos, por ejemplo, o sea, cada comisión tiene su dinámica de trabajo, pero no por sobre la asamblea. Entonces avanzamos y dinamizamos algunas acciones a partir del trabajo de las comisiones, para luego en asamblea tomar la decisión final colectiva. Y esa transparencia hace también a nuestros vínculos y a cómo nos relacionamos entre nosotros. Y digo, la asamblea no solamente es siempre para discutir y debatir de pronto algo concreto en cuanto a lo que es la construcción del espacio, sino también a cómo nos sentimos y a cómo nos atraviesa el cuerpo, la cuerpa, muchas situaciones que vivimos. Entonces, es un espacio que lo habitamos también desde ese lugar, y hemos tenido reflexiones muy profundas en la asamblea y de un gran aprendizaje
colectivo, también de distintos tipos de violencias muy sutiles que en este sistema patriarcal, capitalista, ¿no? Colonial, sabemos que por ahí aparecen, y bueno, no nos juzgamos por eso, sino que nos acompañamos en el proceso de deconstrucción que también eso implica, ¿no? Un tiempo. Entonces, para mí esa horizontalidad es, y donde también hemos pensado y discutido qué es la participación, porque muchas veces pasaba que sí, decidimos en asamblea, pero no todas las personas que están allí presentes participamos del mismo modo. Podemos decir o poner la voz, nos animamos o no nos animamos, nos da más vergüenza o menos. Entonces, también cómo fuimos avanzando en eso, pudiendo dialogar y preguntarnos y preguntarnos cómo nos sentimos, si queremos decir algo y no lo decimos por cierto temor a. Bueno, para nosotras eso es parte de esa horizontalidad y de los valores con los que intentamos construir, que hacen al respeto de la diversidad de sentipensares y a la solidaridad de trabajar a la par. Bueno, eso. Bueno, gracias. Voy a sumar una preguntita que hicieron también, que hizo Andrés López, que se relaciona con esta, porque dice justamente ¿cómo es la vivencia de ejercer una experiencia tan democrática, un proceso de tomar decisiones como un grupo y de discutir? Particularmente, ¿cómo hacen para que conflictos personales no interfieran? Capaz que si no, y bueno, ¿querés comentarlo un poquito? Sí, yo sumando a lo que venían hablando, creo que las asambleas es realmente la forma más prolija de que las voces sean escuchadas. Y en nuestro caso es una asamblea y de otra asamblea, porque al ser pequeños talleres, cada uno tiene su asamblea y después hay una asamblea general. Con respecto a lo difícil o lo que hemos encontrado como algo a superar, nos pasa que como trabajadoras mucho arrastramos lógicas aprendidas cuando hemos trabajado no de forma cooperativa, sino con patrón. Entonces hay muchas cosas que debemos de construir para poder formar eso. También algo que se debe evitar, que nos ha pasado o que tratamos de que no nos pase, es no formar referencialidades de las delegadas, o sea, que la delegada no sea la que toma la decisión y que la delegada no sea una referente por sobre el resto de su equipo, el resto de sus compañeras. Es algo que se aprende, se tiene que aprender un montón, hacer cooperativa, se tiene que reconocer uno mismo como trabajadora, me parece, en el momento donde hacemos un reconocimiento de que somos una trabajadora, y que nuestra voz tiene un peso, es cuando nosotros podemos empezar a decir, empezar a hablar, empezar a encontrar nuestra voz. Me pasó personalmente que hice el camino de llegar a la asamblea y quizás tener vergüenza, quizás muchas veces no decir porque me da miedo de equivocarme, porque quizás no sé, y de pronto entender que mi palabra es una palabra que tiene valor como el resto y empezar a aportar, a empezar a aprender. Si nos equivocamos, y si nos equivocamos hay un grupo que siempre está tratando de ayudarnos. No lo considero una utopía a la forma de organizarnos porque creo que es algo que estamos logrando, que lo venimos caminando, tampoco está como terminado. Entonces, hay asambleas que son pequeñas, donde las decisiones ya vienen charladas de antes, y asambleas donde son más grandes, donde estamos todos los trabajadores, y cuando son situaciones, por ejemplo, personales, tratamos de que haya un grupo que pueda dar una contención. Lo que no se puede permitir son faltas de violencia, son golpes, no podemos permitir una humillación y podemos permitir que se silencie la voz de otra compañera. Y me parece que lo mejor para que esto no suceda es ser claros al principio. Esto no se permite porque no es la forma de construir, porque no es como queremos lograr nuestro camino. Entonces, a partir de la base de cosas ya charladas y respeto,
las asambleas se tornan amenas. A veces discutimos, a veces nos prendemos fuego, a veces la rosca es interminable, pero siempre preferimos que esto suceda. Es preferible a veces prender fuego y conversar y charlar y crear la base de vuelta y no ocultar las cosas. Entonces la asamblea tiene que discutir y rediscutir si es necesario, volver a discutir. Es lo más lento, quizás lo que estaban, o los que venimos con una idea de compatrón, que no tenemos esta costumbre de discutir tanto, nos costó entender que la discusión se basa de acuerdos. Bueno, y otra pregunta que hacen por acá, no sé, perdón, no sé si alguien quería agregar algo en relación a esta pregunta. Yo, Yo algo muy solamente cortito. Perdón. resaltar. Ay, perdón. Quiere Adelante. empezar. Muy cortito. A nosotros en la COPE algo que nos sirvió un montón justamente para empezar como este camino de la horizontalidad y del consenso fue justamente como crear las comisiones, porque a veces es como difícil, ¿no? Como dice la Noe, de repente te encontrás en una asamblea frente a 30, 35 personas y bueno, ahí hay como un proceso hasta que uno construye como bueno, como una seguridad, ¿no? Como el sentirse parte y demás. Y sí, las comisiones en trabajos más pequeños me parece que sí fue una posibilidad para integrarse, para conocer la dinámica más desde espacios más pequeños de la cooperativa. Y en eso que preguntaba el compañero, como yo creo que conflictos interpersonales o diferencias interpersonales siempre existen, porque somos muy distintas. Es como una convivencia, digamos, en una casa, o sea, siempre van a haber cosas en las que no vas a acordar. Y en eso me parece que sí está bueno como asumir algunas cuestiones colectivamente y que eso obviamente que se construye, porque a veces, bueno, hay cosas que realmente la cooperativa no tiene nada que ver y bueno, nada, se intenta como es crear esa convivencia de la manera más amena y cálida que se pueda, pero sí han habido situaciones en las que obviamente ha tenido que asumirlo colectivamente la cooperativa, en situaciones de violencia, en situaciones, bueno, como un poco más que han requerido, digamos, como eso, como el colectivizar, ¿no? Como estas cuestiones más interpersonales. Eso nada más. Bueno, yo un poquito va en ese sentido. Por un lado, el tema del tiempo, que todo espacio de construcción colectiva siempre tiene otros tiempos, y en eso también es como romper o deconstruir ciertas lógicas en las que, como decían también las compas por ahí, hemos transitado en otros momentos. Entonces, de hecho, nos pasa a veces con, che, nosotros mandamos hace un montón un mail a la comisión de admisión y bueno, y siempre como compartiendo eso, que cada espacio requiere todo un proceso que son otros tiempos y nos atraviesan como colectivo muchas cosas y bueno, ponemos mucho en valor esto de lo que de pronto una persona de manera individual podría resolver y decidir, bueno, listo, chimpum. No, eso no es así, no sucede y es como un poco el desafío y la magia, le decimos, de esta hermosa, digamos, como espacio más colectivo. Y bueno, y por otro estas cuestiones de asperezas o cuestiones interpersonales que bueno, que sí también aparecen y cuando si aparece, ¿no? En el espacio y es algo que se aparece también de hecho en la asamblea, lo entendemos ya como una responsabilidad colectiva y nos damos el tiempo para trabajarlo, para reflexionarlo en conjunto. Digo, a veces tal vez una diferencia entre dos cumpas y de pronto capaz alguien podría decir, bueno, pero si es algo de esos dos cumpas que lo resuelvan en... No, porque sucedió en este espacio y somos una familia y nos tenemos que dar el espacio porque también aprendemos de esa discusión y de esa reflexión. Entonces, de algún modo también es parte de este colectivo. Bueno, eso. Bueno, y otra pregunta que hacen acá en el chat es ¿cómo combinan el trabajo remunerado y la militancia? ¿Cómo organizan los tiempos? Y otra pregunta que va un poco de la mano con eso es ¿cómo piensan el autocuidado en espacios autogestivos con tanto trabajo manija que combina muchas veces lo productivo con la militancia y con escasas políticas de cuidado y para el autocuidado?
No se pueden ir respondiendo como quieran. Me parece que con malabares. No, mentira. Las que somos militantes y somos trabajadoras y somos madres, hemos tenido que aprender a vivir otras maternidades y otra forma de transitar la militancia también. Comprender que a veces cuando hablamos de militancia estamos acostumbrados a una militancia con poner mucho el cuerpo, estar siempre presente, y a veces el tiempo no te da eso, y a veces tu situación o tu paz mental tampoco te lo permite. Entonces está bueno darse la posibilidad de entender otra militancia. Después, como espacio de trabajo, el compañerismo es lo que nos va salvando, sobre todo las que somos, transitamos nuestras maternidades, de decir, o poder tener un lugar de contención con el niño, con las niñas, tener un lugar donde puedan estar tranquilos mientras vos estás realizando tu trabajo. También el reconocimiento como trabajadora es algo muy importante. Perdón que lo recalque mucho, pero las compañeras, en su gran mayoría, somos compañeras de barrios populares, que tuvieron que transitar el espacio de ser reconocerse como trabajadoras para habitar otra maternidad, una maternidad con trabajo y con militancia. Entonces hay que darse lugar a los sentires, no dejarse atropellar o no dejarse apabullar por las obligaciones, y entender que el trabajo también es militancia, la maternidad también es militancia, y la militancia tiene que estar también preparada para acompañar, y es un trabajo a construir, no solamente desde uno, sino desde toda la organización. Y es una principal cosa de autocuidado, comprenderse que si hay algo que no te está sintiendo bien, lo tenés que decir, y hay una forma de rever, y hay que buscarle otro sentido, y no ser tan manija, y lo dice una persona muy manija. ¿Alguna más quiere seguir? Bueno, nosotras hemos discutido como cuestiones de autocuidado, y me parece que ya hay algo como se sabe de que el espacio asambleario también es un espacio para expresar nuestras emociones, y en eso como que consideramos a la salud integral, y a la psiquis la consideramos parte de la salud, y en eso cualquier cosa que nos pueda llegar a afectar dentro del ACOPE o a nivel personal, individual, sabemos que está ese espacio de contención, y nos tomamos con total libertad, siempre que una quiera, ¿no? Expresar como nuestras emociones, o sea, lloramos mucho, y yo creo que en un espacio laboral eso es re importante, porque no se da en todos los espacios laborales, sobre todo los espacios que tienen, los trabajos con patrón, obviamente no tienen lugar para expresar ese tipo de emociones. Y también hemos construido algunos criterios como el Fondo de Salud, que lo estamos como construyendo a poco, pero más que nada apuntamos que si una se enferma, se le cubran como la mitad de horas laborales que tenía destinadas a trabajar, digamos. Y eso también lo consideramos parte de los autocuidados colectivos, y hace no mucho que lo tenemos, y bueno, lo estamos construyendo. Por ahora es lo que podemos, pero bueno, estamos camino a... Sí, y además llegar a eso fue un proceso muy largo, hasta que las compañeras, me desprendo de ahí porque yo todavía no era parte de la COPE, pero hasta que las compañeras pudieran empezar a reconocerse todas las actividades que eran laborales, ¿no? Como que hubo un tiempo de remada muy grande en el proceso de construcción de la COPE, que muchísimas actividades no eran remuneradas ni reconocidas como parte del trabajo y del crecimiento de la cooperativa, y que visualizarlas, reconocerlas, todo eso lleva un proceso súper largo, o no sé si súper largo, pero un poco largo, y que ahora nos lo estemos reconociendo es como súper saludable. Para nosotras es una tarea de autocuidado permanente poder haber podido catalogar las distintas actividades
para saber si eran parte de la apuesta militante o eran parte del trabajo productivo, si se quiere. Y esto no desentendiendo una parte de la otra, sino como, bueno, o sea, poder también valorar el trabajo que hacemos, así como también poder valorar la apuesta política que tiene en relación al cooperativismo, a las medicinas alternativas y naturales. O sea, como que hay un ida y vuelta permanente y creo que haber hecho el catálogo de categorizar, más que catalogar, categorizar las actividades nos ayuda un montón a valorar el trabajo, así como a valorar también todas las horas que le ponemos a los otros espacios de articulación y de militancia. Bueno, y por ahora, o sea, las actividades de militancia no nos las cobramos. Nos cobramos las partes productivas, administrativas, que tienen que ver con eso, con el funcionamiento del trabajo en la cooperativa. Bueno, nosotros en la Walmart lo que pudimos hacer, como decíamos, como en estos dos roles, ¿no? Como de atendedores, kiosqueres y de productores de alimentos, lo que hicimos fue distribuir la cantidad de horas que teníamos los atendedores, distribuir la cantidad de horas semanales de manera equitativa. Entonces, son turnos de 3 horas y media, 4 horas por día, son 3 turnos al día, y lo que hicimos fue distribuirlos en partes iguales. Siempre había alguien que quizá necesitaba un poco más, trabajar un poco más porque estaba, no sé, más en la lona, entonces se priorizaba ese compañero o ese compañero. Si alguien, no sé, estaba rindiendo, bueno, se intentaba cubrir y que después recuperara sus horas de trabajo, como que en eso siempre hemos intentado como ser flexibles y como estar atentas a eso. Y en relación a las compañeras, y hubo un momento que también hubo muchísima demanda en la cooperativa de, bueno, mucha gente de distintas facu yendo a comprar en la Walmart, entonces, bueno, de repente una terminaba su turno como odiando al mundo, como venía alguien a comprar y era como así. Entonces lo que hicimos fue trabajar juntas, como decir, bueno, hay horarios en los que hay más demanda, bueno, trabajemos juntas, y eso fue un alivio muy grande, y también poder trabajar con el resto de las compañeras, aunque no fueran atendedoras, que pudieran dar una mano en acomodar, en limpiar, etc. Y eso también fue poder encontrarnos un poco más. Y las compañeras que producen alimentos, lo que hicimos, o lo que siempre se ha intentado, es que sean equiparables como la cantidad de producción que alguien lleva. Entonces, por ejemplo, solo por compañera o por emprendimiento o por cooperativa, solo pueden llevar 2 producciones. Entonces, eso hace que más o menos se pueda mantener la cantidad de ventas que cada una realiza, y si en algún momento alguna disminuye las ventas porque, no sé, se venden más cosas calientes o más cosas frías o más ensalada de fruta, lo que sea, bueno, se intenta complementar con el resto. Y después lo otro que preguntaban respecto al autocuidado, coincido un montón con las compas, con la NOE, con las cortesas. Y creo que algo que tiene de particular la Walmart es que ha sostenido a lo largo de todos estos años la mística, como la mística bueno, como una parte fundamental, como una esencia vital del habitar la cooperativa y el mostrarse también hacia afuera, ¿no? Entonces, en una asamblea, como poder darnos un momento como de reflexión, de abrazo, de luz, de lo que sea, pero que ese momento esté, no sé, que colguemos fotos en una asamblea, que pensemos en pintar algo, que terminemos la asamblea con un abrazo, como eso me parece que es algo que está bueno, que contagia un montón, y que hace que quizá todas esas diferencias que uno puede tener más en términos políticos, ¿no? Como más desde lo racional, quizá en lo afectivo de alguna manera uno vuelve a contenerse, ¿no? Eso. Bueno, con respecto al tema de las militancias, no sé, y esto lo digo como negra, creo que no sé, militamos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, pero digo, por ahí, bueno, llevándolo más al espacio de la feria, en cuanto a lo que son las actividades que involucran, bueno, la feria agroecológica, bueno, eso, cada
todas las actividades y las comisiones y demás la entendemos como parte de sostener un espacio colectivo de una economía a otra que nos posibilita vivir dignamente, y eso involucra estas otras actividades, las cuales cada una se va involucrando y se va apropiando en función a lo que pueda o no, y en eso nos acompañamos porque a veces algunas o algunos pueden un poquito más, algunas un poquito menos. Sí hubo algunas actividades que de pronto empezaron a recaer muy fuerte sobre algunas, y debatimos un montón, bueno, si esto se tenía que retribuir, de qué forma, cómo, bueno. Entonces, para poner un ejemplo concreto, por ejemplo, nosotras, por ejemplo, somos algunas compañeras que nos involucramos desde un proceso de trabajar en vinculación y en articulación con la universidad, y que luego esas becas finalizaron, y nosotras como ya parte de la feria agroecológica, pero no aún de pronto con un puesto concreto, la asamblea resolvió, primero por ejemplo se había pensado en un monto, y después resolvimos hacerlo con una canasta de alimentos, porque bueno, todas lo sentimos que es una manera, como, bueno, lo sentimos distinto, es como recibir ese alimento como retribución, mucho más amoroso que de pronto el dinero, pero bueno, también fue una discusión con las cumpas de toda la parte de comunicación, o sea, no de la comisión de comunicación, sino de quienes ejecutan, ¿no?, la feria, la radio abierta, y armar y sostener todo ese espacio, que por mucho tiempo lo hacían algunos cumpas de la feria. Ahora tenemos unos cumpas que muy piolas, y valoramos mucho ese trabajo, entonces como feria armamos una canasta, y todos los meses se recibe esa canasta. Entonces, bueno, así tenemos 4 canastas al mes, para cumpas que, bueno, hacemos eso, hacemos un trabajo a la par, pero de momento no tenemos un puesto de comercialización en la feria. Entonces eso fue como... Y en cuanto al autocuidado, entendemos que eso es parte, ¿no?, del autocuidado. Yo muchas veces, yo como Nela, me pregunto también eso, y necesito como frenar y decir, bueno, hasta acá sí, y porque si no a veces como nos vamos como para el otro lado, ¿no? Y nos descuidamos en esa lucha cotidiana de la lucha, ¿no?, como social, junto a otros o por otros. Entonces creo que es como un ejercicio cotidiano, eso lo digo como desde lo personal. No sé si alguien más quiere agregar algo. Si no, bueno, vamos con la última pregunta, como para ir cerrando. Preguntan acá, para todas, teniendo en cuenta un breve comentario de Noé y entendiendo que la formación de precios es también uno de los puntos de debate de la economía feminista, ¿cómo se deciden los precios de los productos y cómo se define el valor de sus horas de trabajo? Esas caritas. El valor de la hora de trabajo nosotros lo definimos, el valor del producto, bueno, se hace el cálculo de materiales, el costo, la parte administrativa, y después se hace una prueba por cada espacio y se ve cuánto se demora, y se promedia, porque no podemos poner, hay personas que son más rápidas y más ágiles, y hay compañeras que están empezando y que también tienen derecho a cobrar lo mismo, entonces se hace un promedio de horas. Después, de una forma de garantizar que todos ganemos lo mismo, es distribuir por cantidad de compañeras lo que nos entra para trabajar. Entonces, de esa forma cada uno gana lo mismo que la otra. Después consideramos que a la hora de formar precio, ya que hablamos de que esto es parte de una economía feminista, también está la apuesta de quién sí quiere trabajar con nosotros, quién adquiere nuestros productos, que eso es una apuesta muy importante, porque te da la posibilidad como un consumidor a elegir qué querés, y elegir como consumidor cuál es tu apuesta en la economía. Entonces, a la hora de hablar de las cooperativas está muy bueno tener presente que somos otra forma de construcción de economía, y por eso quizás a veces nuestros precios son un poco más elevados que el precio de mercado. Entonces también valorar nuestra mano de obra, valorar a dónde llega el dinero que uno utiliza como consumidor, como consumidora,
y poder reconocer ese valor. Hemos tenido mucho problema, nuestro valor de hora está consensuado entre todas las compañeras y nos ha parecido bastante justo. Eso también tiene la otra perspectiva de que quizás como cooperativa textil estamos un poco más elevados en nuestro costo que si fuésemos un taller de producción masiva. Pero bueno, es una apuesta política. Bueno, eso es, creo que como ese ejercicio también es cotidiano y para nosotros es de gran valor y parte, digamos, de esta cuestión o este posicionamiento político. Entendemos que el precio, lo cual requiere un montón de debates y ver y evaluar y ver como... porque también es romper ciertas lógicas, ¿no? Justamente hoy reflexionamos sobre el precio de la fruta. Y entonces, cuento rápido esto, porque justo sucedió hoy en cuanto a qué sucedía con el valor del precio de la fruta, que la fruta agroecológica la verdad que es algo que tenemos que tiene que haber más producción y demás. Y entonces de pronto en distintos espacios aparecían expresiones como, bueno, el damasco es más caro que el durazno. Y yo decía, ¿por qué es más caro el damasco que el durazno? Bueno, digo, como empezar a romper, porque claro, ¿qué aparece ahí? La lógica capitalista esta de la oferta y la demanda y que en realidad no tiene que ver con cuánto trabajo, cuánto, digamos, todo lo que hay detrás de eso. Entonces, creo que es un ejercicio cotidiano, pero sí quiero rescatar esto, que el precio para nosotros tiene que ser siempre justo. No lo entendemos como algo caro o barato. A veces dicen, ¿es más caro o es más barato? Lo entendemos como justo. Y esa construcción de lo justo, y acá quiero también como esto que decía Noé, para nosotras lo justo es cuando hay un intercambio justo y se valora el trabajo de quien está allí produciendo, donde también involucra todo lo que signifique ese intercambio, esa comercialización, y también lo trabajamos mucho como feria en el espacio de Les Consumidores, que es un espacio de reflexión que tenemos en la feria, junto a todas las personas que lo habitan, porque es algo que lo ponemos todo el tiempo en reflexión, porque es muy importante para nosotras, porque no es lo mismo un alimento que fue producido bajo condiciones de explotación laboral, de explotación de la tierra, de todo tipo de explotación toda, comercializada bajo lógicas también muy perversas, y donde la persona que la consume no es consciente de todo eso, se lo oculta porque también no hay transparencia en la información. Por lo tanto, todo eso es parte en nuestro caso, del alimento, y es muy distinto a un alimento que se produce bajo una lógica transparente e igual y equitativa de cómo se produjo, digamos, en armonía con la naturaleza, con la tierra, porque entendemos que así debemos, porque somos parte de la naturaleza, y esa lógica de intercambio también justa, valorando quien está allí produciendo nuestros alimentos. Y teniendo la información clara y transparente para poder decidir en función a eso. Entonces, es por supuesto que requiere de un montón de ejercicios. Nosotros tenemos productos y alimentos de elaboración de producción primaria, que involucra distintos tiempos, y también alimentos o producciones ya de elaboración secundaria, y también tenemos alimentos que no se producen localmente, sino por eso acá también la fortaleza de la red, que tenemos compañeras sumamente, y también eso es de un gran valor para nosotras, compañeras que se involucran con esos productores y productoras de otras provincias y viajan y conocen, y tenemos ese vínculo directo, y son este puente directo entre productoras y productores y consumidoras y consumidores.
digo, por ahí también para romper esto de a veces de lo que implica la reventa, que para nosotras es mucho más que eso, sino que son personas que son también un puente entre, por ejemplo, una yerba de buena calidad que viene de Misiones, ¿no? Entonces, bueno, la construcción de ese precio siempre lo vamos, por ejemplo, en este caso se estima a veces un 30%, bueno, es como muy diverso, muy variable, no quiero decir algo para que, pero sí siempre lo construimos en función a todas esas variables y esas dimensiones también. Bueno, no sé si las compañeras quieren compartir algo más. Bueno, sí. Bueno, ahí veo que no. Bueno, para ir cerrando, primero voy a compartir las redes sociales de las 4 organizaciones que están participando y vamos a compartir también un video que nos trajo Nela y, bueno, la Feria Agroecológica de Córdoba. Así que vamos a disfrutarlo. Cambiamos ojos por cielo. La Feria Agroecológica para mí es un lugar, es una escuela realmente, es un lugar de aprendizaje para todos, para el que viene a comprar, para el que viene como productor, porque te encontrás con un par y creces cuando te contás la experiencia y te das consejos, y el otro que viene como consumidor puede saber qué implica cada proceso. Si no lo sabe, lo va aprendiendo de a poco, porque todos lo vamos aprendiendo. Es estar en una postura de aprendizaje continua y mucha humildad y mucha sinceridad también, que es un poco lo que perdimos como humanidad en esto de ir a comprar algo y no tener idea ni qué compras, ni qué implica en el antes, ni en el durante, ni en el después. Entonces la Feria Agroecológica creo que es un espacio concreto de construcción colectiva, en donde construimos todos los que somos parte. Vos que estás acá conmigo ahora hablando, los otros cumpas que están allá intercambiando algo, la señora que vino y me contó que hizo con la premezcla, y así. Entonces es un lugar de crecimiento colectivo muy grande realmente, que creo que no dimensionamos. La idea de venir a la feria nació un poco por maduración del trabajo, ¿sí? Somos una cooperativa de arte y permacultura, nos llamamos Reciclando Utopías y venimos trabajando en realidad en el área del arte hace 23 años y hace 7 armamos la cooperativa de arte y permacultura, lo cual ya nos abrió el abanico a muchas cosas en relación más a la siembra, al alimento, y ahí se empezó como a integrar con todo lo demás. La madre baile te lleva por el aire, girando por la ronda, marcándote el compás. Quiero contarte y decirle al mundo entero que el ritmo de la Leo nos vamos a bailar. ¡Esa, todo el mundo a bailar! Sí, fuerte aplauso. Que ese videito que les compartimos es porque la feria, bueno, está cumpliendo años y, bueno, al final nos terminó quedando como una linda mística de cierre. Ay. Bueno, agradecemos a todos por estar, por acompañarnos. Recuerden que en el canal de YouTube van a poder estar viendo todos los webinars que estuvimos haciendo. Y bueno, hoy finalizamos y bueno, para nosotros es un cierre muy importante. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos compartido tanto
La verdad que aprendimos un montón de ustedes y de todas las organizaciones. No podíamos invitarlas a todas, pero bueno, para nosotros es muy importante que estén acá. Sí, realmente muy, muy, muy valiosos todos los aportes y toda su sabiduría. Muchas gracias. Bueno, gracias por invitar y gracias a las que compartieron. También nos sirve para aprender de todo lo que dijeron y para mirarnos hacia adentro y seguir construyendo y formándonos. Así que bueno, más que agradecidas por la invitación y por el compartir. Sí, muy, muy agradecidas también por este lado. Esperamos, bueno, eso, tal vez ya el próximo año poder encontrarnos presencialmente. Y bueno, siempre todos los intercambios son muy enriquecedores y siempre nos quedamos con algunas preguntas y eso es como súper valioso. Y bueno, ahí en nuestras redes estamos en Facebook, también en Instagram como Feria Agroecológica Córdoba. Y bueno, también tenemos un corto que está en YouTube, que es como... Ay, no te veo. Ahora sí. Como la Feria Agroecológica garantiza los productos. Bueno, ahí pueden en las redes encontrarnos y bueno, estamos abiertos y abiertas. Gracias. Gracias, compañera. Muchas gracias. Voy a acusar a Agustín. Agustín me excluyó. Yo estaba muy bien y él no. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, vamos finalizando. Un aplauso muy fuerte para terminar. Gracias. Adiós. Adiós. Chao.